Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a hablar de algún tema de interés cultural y artístico. Hoy tenemos el gran honor de poder compartir espacio una vez más en este programa con la maestra Flor Maestra, una cara conocida, ya la conocen ustedes por los videos que hemos hecho anteriormente. Te agradezco profundamente por estar aquí y sobre todo es un honor siempre poder compartir contigo. Pues muchas gracias, Santiago. Siempre es súper padre que me invites y poder estar aquí compartiendo un poquito de lo que yo conozco a todos los. Perfecto. Bueno, pues las otras pláticas que tuvimos sobre Asia estuvieron muy interesantes. Sin embargo, faltó un país que, a mi parecer, y a lo que pude investigar a partir de, bueno, para hacer esta entrevista, es un país importantísimo. Ujú. Como ustedes ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre la civilización china. Así es, así como lo escuchan, sobre la civilización china, un tema que recientemente es muy sonado y estamos escuchando China, China todo el tiempo, pero realmente Lamentablemente por nunca, las cosas erróneas, ¿no? de tal cual, lamentablemente por situaciones que no tienen, no, desde muy manipuladas, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Desde un punto de vista eurocéntrico a veces y desde un punto de vista occidental. Entonces, yo creo que vale la pena tocar un poco más a profundidad el tema de China, porque como les comentaba, si ven sus productos, todo es dice hecho en China, pero jamás nos ponemos a pensar y a remontar cuáles fueron las bases de esa civilización, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué aportaron? ¿Cuál era su conducta en una vida cotidiana que, diferente a la occidental, es? En relación a ese tema y en el artístico, de igual manera, ¿no? Estamos acostumbrados a renacimiento, ¿no? Un tema eurocéntrico, como lo comentábamos, que se aleja de el punto de vista asiático. En este momento lo estamos retomando un poco en estos momentos contemporáneos, pero justo a eso va enfocada nuestra charla y como les comentaba, tenemos aquí a una verdadera experta en China. Entonces, maestra, si te parece, comenzamos. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que me salta, ¿no? Investigando un poco podemos darnos cuenta, bueno, de la importancia que tuvo esta civilización, pero específicamente, ¿por qué se destacó o por qué fue muy influyente en su época la civilización china? Bueno, para empezar, vamos a tener que la civilización china es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Es una civilización que data, hasta donde sabemos, entre el 2600, tal vez un poco antes de la era común, es decir, antes de Cristo. Vamos más adelante, que es tal vez la dinastía más conocida, durante la dinastía Shou, que son los cuatro clásicos, ¿no? Estos libros en los cuales va a estar basado el pensamiento de Confucio y que ese pensamiento confuciano va a ser también uno de los pilares sobre los cuales se va a erigir el resto de Asia, ¿no? Va a ser muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con la conformación de los estados, también el darle un sentido a la vida del hombre en Asia en general. Y bueno, por otro lado, también tenemos otro factor importante que es el budismo. A pesar de que el budismo nace en India, en China es en donde va a cambiar, podríamos decir, de alguna forma radicalmente, y a través de lo que se desarrolla en China, comienza a expandirse al resto de Asia también. Que es otro punto importante por el cual es vital conocerlo. Fue una civilización cosmopolita. En su territorio confluyeron grandes rutas de comercio que unían a Occidente y también a Oriente. Entonces, a partir de aquí, de estas rutas de comercio, pues también va a confluir gran cantidad de pensamiento. Y el pensamiento pues va a traducirse en textos, en historias, en arte. Entonces, bueno,
Por eso es que la civilización china es tan importante, porque pues todo lo que se construye dentro de ella, todos sus pilares también van a ser pilares para otros territorios. ¿Por qué es tan importante en fechas contemporáneas? Bueno, porque bueno, en cuestiones económicas es una de las potencias mundiales, pero también sigue siendo una gran influencia para el resto de Asia, aunque traten de dejarla un poco al lado, sigue siendo un gran fuerte para todos ellos. Por supuesto, aquí hubo algo que me llamó mucho la atención y es las bases del pensamiento. Mencionaste algo de los 4 libros, 5 Son bases del los pensamiento de la civilización cuatro china. clásicos, ajá, son los cuatro clásicos, 4 clásicos. uh-huh. ¿Y eso sobre qué hablan? ¿Algún tipo de código moral o de ética? En realidad son, como tal, son, podríamos decir, compilaciones de elementos importantes para lo que fue la dinastía Zhou, como que, como cantos, como poesía, música. También vamos a tener un texto que está dedicado a los rituales, a los ritos. Ahora, en rituales no hablo en específico de cuestiones religiosas, sino los rituales cotidianos que se deberían de observar, como cuáles. ¿Cuáles son las etiquetas que se deben de seguir cuando tienes un visitante en casa? ¿Cuál es la etiqueta que el emperador debe de seguir durante ciertas celebraciones o durante ciertas festividades? O también recibir a lo mejor diplomáticos, misiones diplomáticas extranjeras o que se daban dentro del mismo territorio. Vamos a tener también los anales, eh, que son estos registros históricos, y también, por último, el libro de los cambios, el libro de las mutaciones, que como tal sí es un libro que se utilizaba como oráculo. Es a través del cual se le consultaba al chamán qué tipo de suerte se tenía para ir a la guerra o tal vez para tener un hijo, para casarse, porque bueno, esto sí es muy importante, es algo que no ha cambiado en miles de años, es que la civilización china sigue siendo una civilización profundamente supersticiosa. No lo digo en el sentido malo, sino que sí creen mucho en los astros, sí creen también mucho en eventos auspiciosos, y bueno, todo esto viene desde épocas antiguas y está muy ligado a su religión. Ahora, estos cuatro clásicos, porque Confucio admiraba muchísimo a esta dinastía Zhou, que se había distinguido por tener un gran control sobre la población, también un gran control, una buena estructuración de su gobierno, y la época que le toca vivir a Confucio, podríamos decir que es una época eh, pues confusa, es una época también llena de guerras, en donde muchos estados comienzan a separarse, en donde se ve muchísima violencia. Él recupera estos textos y es sobre los cuales está basado su pensamiento. El confuciano, el hombre confuciano que se diga como tal, el que quiera seguir el camino de la virtud, tiene que conocer todas estas obras, por lo cual pues son pilares, son la base del pensamiento de China, porque bueno, no se puede entender al chino si no se comprende el confucianismo. Y es justo como yo les decía, porque es el pensamiento que les da una razón de ser del hombre en sociedad, pero también del gobernante para sus subordinados. Bueno, esto es todo un tema y está, la verdad es que muy interesante porque no tenemos, como lo comentaba, ¿no? No tenemos la idea del trasfondo que hay detrás de esta gran civilización. Y bueno, el budismo es todo un tema, ¿no? Tal cual como lo dijiste. De hecho, bueno, en esta ocasión no abordaremos tanto porque eso ahorita otro espacio, pero en términos generales, el budismo tiene, se basa también en estos textos o en qué se basa más o menos el budismo, como lo El trabajaron los budismo, chinos. ajá, el budismo viene
con sus propios textos, con sus propios rituales, pero sí hay algo que de hecho se le conoce como sinización, que es un término que se acuña en el siglo XIX y es un término que se aplica a todo aquel elemento exógeno, es decir, un elemento que no es propio de la cultura china, pero que se adapta a la cultura china. ¿Y qué es esto? Que este elemento extranjero va a terminar fusionándose tanto con esta cultura que va a ser imposible reconocer o tal vez no tan imposible, pero va a ser muy poco probable que uno lo pueda entender si no conoce la esfera china dentro de la cual este elemento se desarrolló. Esto es lo que le va a suceder al budismo, se va a sinizar. La sinización que viene en el budismo es una cuestión que se va a fusionar con el pensamiento daoísta, con el confucianismo también, con la religión popular y se va a volver también, en un principio el budismo era una religión para la gente común, ¿no? Para la gente que no venía de castas altas. Sin embargo, por una característica del budismo que tiende al desarrollo de la teoría del conocimiento, en China va a cambiar esto y se va a llegar mucho más hacia las clases altas, hacia la aristocracia. Entonces aquí va a ser una ruptura que va a tener con el propio, con el, podríamos decir, el budismo original, ¿no? El budismo indio. Entonces, en eso cambia, que es otra cosa que cambia también, se va a ligar, pues, como yo les mencionaba, al confucianismo, sobre todo en la cuestión de que está ligado al yao, al término yao, que el término yao es la piedad filial. Entonces, todos los ritos, todo aquello que esté ligado a la liberación del samsara, como lo dice, como lo dicta el budismo, que el samsara es la liberación del ciclo del muertes y renacimiento, va a estar regido porque se tienen que cuidar a los ancestros, ¿no? Entonces, si mi padre o mi madre muere, yo tengo que velar porque ellos, a través de rituales que yo voy a realizar, puedan romper ese ciclo, ¿no? O de hecho también cuando llega el propio budismo a China, llega cargado de un sinfín de conceptos que no se logran entender y pues se va a utilizar el taoísmo para la traducción de estos conceptos. Sí, la verdad es que, como lo comentaba, es todo un tema bastante interesante y para mí un poco complejo, ¿no? Entonces, ya lo tocaremos en otro, en otro episodio, pero continuando acerca de esta interesante civilización, ya comentábamos un poco su influencia en el mundo, ¿no? Que es una de las más antiguas y que se cimentan los pilares de básicamente gran parte del mundo oriental. Pero su papel, su rol histórico. Bueno, su rol histórico pues es súper importante, como ya les decía, si no, ya mencionaba yo en el de India, me parece, que las madres de Asia son India y China. Entonces, China, su papel histórico para Asia va a ser esta madre que va a dar la cultura, va a dar el arte, va a dar la misma escritura, el mismo lenguaje con el cual otros territorios van a poder comunicarse, porque en específico el sistema de escritura chino se va a adaptar a Corea y a Japón. Que eran lugares que no habían desarrollado como tal, como por ejemplo Japón, que no había desarrollado como tal su escritura, ¿no? Que eran sociedades ágrafas. Entonces, a través de esto y sobre todo del lenguaje, que es un vehículo de pensamiento, es que también se van a adaptar muchísimas costumbres de China. Otro punto importante, su papel histórico, es que como otros territorios lo van a ver
como una civilización adelantada, sobre todo durante la dinastía Tang, que la dinastía Tang es una dinastía que va del siglo VII al siglo X, que es conocida por ser la gran cosmopolita, cuando hay mucho más conexión, o bueno, podríamos decir como diálogo con diferentes territorios, no únicamente de Asia, se trata de imitar a esa civilización adelantada. Entonces, en esta imitación se va a imitar también el sistema de gobierno, se va a imitar la moda, se va a imitar la literatura, se van a imitar sobre todo también la arquitectura. Y de hecho lo podemos ver ahí, yo creo que es muy sencillo. Si alguien busca arquitectura china o arquitectura de Corea, arquitectura de Japón, se va a dar cuenta que hay elementos que podríamos decir que se repiten. Y todo esto viene pues de esa imitación que se da. Aquí quiero hacer una aclaración, no quiere decir que nada más se dedicaron a imitar o a copiar, sino que en un principio se imitan, pero después se van asimilando para que van articulando su propio lenguaje artístico y arquitectónico, también de literatura, pero pues China es la base de toda esa, de la cual se va a partir para articular todo, todas las culturas, ¿no? Sí, claro, como precisamente lo comentabas, y también, bueno, lo hemos visto cuando hablamos un poco sobre India, que China era sobre todo muy adelantada a su época, lo Ujú, comentabas ujú. precisamente, y tuvo un gran desarrollo tecnológico y agrario en un montón de cuestiones, ¿no? Debido a esto, Ujú. ¿no? Pero aquí va mi pregunta y creo que esta es muy interesante y es, entre todo ese avance y desarrollo, ¿cuál fue su mayor aportación que llega hasta nuestra época? O tal vez no, pero haya sido la más importante. Yo creo que hay muchísimas. Para mí, en un sentido más personal, puedo decir que es el papel. Sin el papel, creo que no podríamos leer, no podríamos, el papel es algo básico para nosotros, ¿no? La otra es la Ujú. xilografía, la estampa, porque gracias a esto se dan los primeros libros. De hecho, el libro más antiguo que se conoce proviene de una cueva budista y es el Sutra, ahorita se me fue el nombre, no recuerdo si es el Sutra del Loto o el Sutra del Diamante. Entonces, es este primer libro como tal que se hace, podríamos decir, como en masa. Entonces, eso es lo que permite la gilografía, eso es lo que permite este trabajo en madera que se pueda realizar, no uno por uno, sino en masa. Otra cosa importante, podríamos decir, lamentablemente hasta cierto punto, es la pólvora. No podríamos concebir el mundo sin la pólvora. Eh, las guerras, todo, o sea, la pólvora vino a cambiar el juego de muchísimas formas. Entonces, para mí esos tres aportaciones son las más importantes al mundo en general, no ya solo a Asia, ¿no? En general. Por supuesto. Y son que al final también el occidente adoptamos, tal cual como Ujú. lo dices tú. Sin el papel sería muy difícil concebir este mundo y sin la guerra, sin las pólvoras como la conocemos. Sería, realmente me lo pregunto y sí, sería muy extraño. Pero bueno, continuando ya para concluir, me gustaría hacerte la pregunta con la que cerré en las otras dos charlas y fue, ¿qué es para ti lo más interesante, peculiar y extraño que podemos observar en China, en su civilización, desde el punto de vista de un occidental? Yo creo que para mí, de nuevo, no del plano malo o tratando de juzgar, es que es una Uh civilización -huh. hasta la fecha sumamente supersticiosa, ¿no? Uno tiene supersticiones, pero creo que Superstición. ellos eh, es, todavía sigue muy arraigado este pensamiento tradicional de la religión. A pesar de que, por ejemplo,
Durante la Revolución Cultural se trató de separar eso, ¿no? Durante la época comunista se trata de separar ese pensamiento porque se piensa que eso es lo que mantiene a China en un no desarrollo, ¿no? No, por eso no se está modernizando. Y vemos que está tan arraigado a su forma de ser que nunca se separó. ¿En qué lo vemos? En que, por ejemplo, hay ciertos números que se evitan, ¿no? De hecho, hay casas, numeraciones de casas o numeraciones de edificios que les faltan ciertos números porque se piensan que son malos augurios, ¿no? O también todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, que también lamentablemente sí, China ha sido predador de muchas especies, como el murciélago, como por ejemplo, Ah, leía hace poco que ellos creen que la piel de los burros tiene cierta sustancia que trae como buena suerte y también se utiliza en la medicina tradicional china y finalmente se acabaron los burros en China. Entonces, para mí eso es lo más interesante, lo más peculiar, que creo que es una civilización a pesar de que podríamos ver que es top en tecnología, que es top en economía, top en muchísimas cosas, pero sigue ese elemento tradicional tan arraigado que no se puede, no lo pueden dejar, ¿no? Y eso junto con el confucianismo también. es algo muy interesante y sí, es cierto, ¿no? Sobre todo en México somos supersticiosos, pero pues me imagino si son más allá, eso Ujú, debe estar complicado, ¿no? Pero ujú. pues un intento de separar las cosas que, como dices, hasta la fecha no ha funcionado. Pero bueno, espero que, bueno, como lo dices, hasta la fecha no ha servido así de mucho. Pero espero que les haya gustado, en serio, que hayan tenido la oportunidad de dar un vistazo y echar una mirada extra a la civilización china que realmente fue, es y seguirá siendo por mucho tiempo una de las más influyentes en el mundo. Pero de nueva manera yo le agradezco muchísimo por la gentileza de su presencia virtual. También a la maestra Flor le envío un gran abrazo y le agradezco una vez más por haber acompañado durante este programa. Ha sido un verdadero honor, maestra. Y, y nos vemos el próximo sábado. Un saludo a todos. Hasta luego.